Hoy empezamos en esta mañana con nuestro curso de religión. Para hoy tenemos un tema muy importante para todos nosotros y se trata de Jesús. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de un personaje muy importante dentro de nuestras vidas, porque prácticamente todo lo que se refiere a la Biblia, al Nuevo Testamento, es sobre la vida de Jesús, desde el nacimiento hasta la muerte y la formación de las nuevas iglesias en base al pensamiento que Jesús nos dejó, en base a las enseñanzas que Jesús nos enseñó. Pero cuando Jesús estuvo en este tiempo, cuando vino a este mundo, Él no vino desde mayor, nació en este mundo. Y ustedes siempre lo recuerdan. ¿Cuándo recuerdan ustedes que Jesús ha nacido? Calizaya. ¿Cuándo recuerdas tú el nacimiento de Jesús? ¿Qué dice Ximena Buitrón? ¿Cuándo recuerda Ximena Buitrón el nacimiento de Jesús? ¿Cómo recuerdo? Sí, ¿cuándo? ¿Tú qué día recuerdas el nacimiento de Jesús? En Navidad. En Navidad. Muy bien, Buitrón. Todos recordamos el nacimiento de Jesús. Todos recordamos el nacimiento de Jesús en Navidad. Y recordamos pues que Jesús nació, para nosotros lo festejamos el 24, ¿no? Y para el 25. Toda la familia se reúne, comparte, celebrando ¿qué cosa? El nacimiento de este gran personaje llamado Jesús. Según algunas investigaciones científicas que han comprobado, todavía no están comprobadas, son solamente hipótesis, establecen que Jesús no nació en diciembre, sino en el mes de abril. Pero todavía tenemos que verificarlo para poder cambiar la historia de nuestro gran guía y líder cristiano. Cuando él vino a este mundo, vino desde pequeño. Trabajó como su padre le enseñó. ¿Quién era su padre aquí en la tierra? Fernando. José Montano, muy bien, José. ¿Y qué labor hacía José? Era carpintero. Era carpintero. Muy bien, Leiva. Era carpintero. Por lo tanto, desde que era pequeñito, su padre José le enseñó esa labor a Jesús y Jesús lo hacía con mucho entusiasmo, aprendía con mucho entusiasmo. Entonces, él fue creciendo y también fue educándose. Pero conforme él iba creciendo, él se iba dando cuenta que él era diferente a los demás. Cuenta una historia que cuando él tenía unos 6, 7 años, un niño estaba jugando con un niño y el niño mintió. Y él le dijo, si tú mientes, se te quemará la lengua. Y entonces el niño, como mintió, el niño no pudo hablar nunca más. Entonces, cada palabra que Jesús decía se hacía realidad y Jesús, como era niño, no lo entendía, el poder que él tenía. Entonces fue creciendo. En su juventud, hay una parte de su juventud que ningún libro la narra. ¿Por qué? Porque es la historia perdida de Jesús. No saben los historiadores en qué lugar estaba. ¿Dónde estaba habitando? ¿Con quiénes? ¿Qué hacía? No se sabe. Pero regresa a su pueblo y sabemos por la Semana Santa que regresa a su pueblo, ¿no? Y la gente lo alaba con muchas palmas, con muchos ramos, lo festeja la llegada de su Redentor Jesús. Y regresa desde joven. ¿Para qué? Para ayudar a entender lo que significaba la palabra de Dios. Y para eso, ¿qué utiliza? Muchas parábolas. Enseña a través de parábolas. Jesús cuando viene a este mundo, entonces viene desde pequeño, nace, crece y durante su juventud, él empieza a ¿qué? A escoger a las personas que lo iban a acompañar para realizar esta gran obra.
este gran trabajo, esta gran misión que él tenía. ¿Cuál era la misión de Jesús? Era hacer entender a los humanos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hacer entender y respetar las normas. ¿Cuáles son esas normas? Esas normas eran, ¿qué cosa? Los mandamientos, que por cierto Jesús los reduce a 2. Entonces Jesús, cuando ya es joven, nuevamente regresa a sus tierras, a su pueblo natal, y busca a sus discípulos para que lo acompañen, para que lo ayuden a concientizar al pueblo. Cuando hablamos de los discípulos, también estamos hablando de quién, de los apóstoles. ¿Quiénes serán los discípulos? El vocablo discípulo, o sea, la palabra discípulo, viene del idioma latín y se refiere a todos los seguidores que los hombres tienen como un líder. Se le da ese término a todos los seguidores que tienen un líder. Se le da el nombre de discípulo, según la definición del idioma latino. Pero decimos que discípulo y apóstol son sinónimos, significan lo mismo. La palabra apóstol significa, mejor dicho, que alguien es el enviado. Entonces, cuando hablamos de los discípulos de Jesús, hablamos de los apóstoles también. Son personas que no diferentes cada una a la otra, de diferentes condiciones socioeconómicas, que decidieron dejar todo para seguir a Jesús. Cada uno de ellos fue invitado para ser parte del discipulado de Jesús. ¿Alguna pregunta, Silva? Sí, mis discípulos y apóstoles son lo mismo, Miss. Así es. Entonces, según nuestra literatura, nosotros, si vamos a buscar la palabra en nuestro diccionario, la palabra discípulo va a ser sinónimo con la palabra apóstol, van a significar lo mismo, ¿sí? Porque discípulo, como te he dicho, viene del vocablo latino y se refiere a un conjunto de personas que siguen a otra. Y apóstol significa el que es enviado y el que es elegido. Entonces los discípulos fueron elegidos por Jesús. ¿Para qué? Para que lo ayudaran a ejecutar la misión que él tenía. Interesante, ¿verdad? Pero ¿quiénes eran sus discípulos? Veamos lo siguiente. ¿Cómo se hizo o cómo hizo Jesús para encontrar a sus discípulos? ¿Quiénes fueron los discípulos de Jesús? La historia cuenta, pues, que fueron 12 los discípulos que Jesús escogió. Observa los nombres, léelos. Jesús, ¿cómo hizo para elegirlos? ¿Al don Marindo, don Pingüe? Como yo a veces los elijo a ustedes. No. ¿Los eligió porque tenían mayor cantidad de dinero? No. Los eligió por su fe, los eligió por su esencia personal. Y a todos les dijo, dejen todo lo que tengan, todo lo material, dejen sus hogares, dejen su familia y síganme. Y aquellos que estuvieron dispuestos a hacerlo, lo siguieron y formaron pues parte de su grupo de discípulos. ¿Quiénes fueron los discípulos? Los primeros discípulos que Jesús invitó para ayudarlo a realizar su misión. Los primeros discípulos fueron Simón, Pedro y Andrés. Claro está que nosotros no lo conocemos como Simón Pedro, no, sino que simplemente Pedro y Andrés. Fueron los primeros discípulos, las primeras personas, los primeros hombres a los cuales Jesús invitó para formar parte de su gran grupo. Y después invitó a Santiago, a Juan, a Simón, luego tenemos
dobles Santiagos, a Judas, que hay dos Judas, Judas Tadeo y Judas Iscariote, a Mateo, a Tomás, a Felipe, a Bartolomé. Entonces, cada uno de ellos tenía una misión diferente para ayudar a Jesús. Todos ellos fueron invitados, dejaron sus víveres, dejaron sus viviendas, dejaron sus familias, dejaron sus amigos, todo dejaron para acompañar a Jesús a realizar su gran misión. ¿Y cuál era la gran misión de Jesús? Hacer entender al pueblo, al humano, lo que Dios quería de cada uno de ellos. ¿Y para qué? Para formar parte del gran reino de Dios. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Miss, una pregunta. Dime, Ojeda. Entonces Pedro y Andrés fueron los primeros discípulos. Así es. Entonces, cuando te pregunten, amiga Ojedita, ¿quiénes fueron los primeros discípulos escogidos por Jesús? Tú vas a decir Simón, Pedro y Andrés. Interesante, ¿verdad? ¿Ves cómo van saliendo las preguntas? Dígame. ¿Cómo hacía Jesús para diferenciar a los dos Santiago? Es que ya Jesús los conocía. Es como decir que tú tienes dos amigas que son Marías. ¿Sí o no? Varias personas pueden llevar el nombre de María, pero cada uno de ellas tiene características físicas peculiares que la identifican y que la hacen un ser individual. ¿Sí o no? Entonces, en ese tiempo, Juan, por ejemplo, los dos Judas no eran idénticos, no eran gemelos, eran diferentes en su forma de ser, en sus características físicas, e igual que nuestro amigo, los dos los dos Santiagos, eran personas totalmente diferentes. Y claro, el nombre era igual, pero las características físicas, las características personales son diferentes. Veamos lo siguiente. Conozcamos, señores, a nuestros queridos discípulos, mejor dicho, los discípulos de Jesús. Tenemos a Judas. Recuerden que ahí tenemos dos Judas, Judas Iscariote y el otro Judas, ¿no? Miren, aquí tenemos a los dos Judas, a Simón, a Santiago, a Tomás, a Mateo, a Juan, a Felipe, Santiago, Juan, hermano menor de Juan, a Andrés, a Pedro. Recuerden que Pedro se convirtió en la primera, su nombre significa primera piedra, y se convirtió en la base principal de las nuevas iglesias que ahora tenemos. Pedro. Entonces, dentro de todos los discípulos que Jesús tenía en ese entonces, Pedro sobresale sobre todos ellos. ¿Qué significa el nombre Pedro? Primera piedra. Y Pedro se convierte en el primer gestor, quiere decir, en el fundador de las primeras iglesias cristianas. ¿Ok? ¿Alguna preguntita hasta aquí? Miss, una pregunta. Dime, Silva. ¿A Simón Pedro también se le puede llamar Pedro Simón? Claro, también le puedes dar, lo puedes diferenciar de esa manera. Muy bien. Okay. Veamos lo siguiente, alumnos. ¿Alguna otra pregunta? Tejada. Pregunta Tejada, Alfaro. Salomé, te escucho. ¿Me podría decir cómo se llamaba, cómo se podía también llamar a Pedro? Porque no escucho muy bien.
Hemos dicho que Pedro se convirtió en la figura más importante dentro de todos los discípulos. La palabra Pedro significa primera piedra, según la Biblia. Está en la Biblia. Y significa primera piedra. Y se convierte él en el gestor, en el fundador de la gran iglesia cristiana. Ajá. Ahora sí está claro. Así es. Primera piedra. Ok, gracias. Miss, Entendí. No te escucho muy claro, un poquito más fuerte. Eleva tu voz, hija. Veamos lo siguiente. ¿Cuáles eran las características más importantes que Jesús quería resaltar en cada uno de sus discípulos? Como dice acá, una de las características que podemos ver en los discípulos era pues de su corazón, ¿no? Su forma de comportarse, su decisión. Él no elegía por los rasgos característicos de la piel, no elegía por el color del cabello. Él elegía a sus discípulos por las actitudes que ellos tenían, ¿sí? Y por la actitud, sobre todo por la actitud de querer acompañarlo, de querer formar parte de las ideas que él impartía. De esa manera, esas características él buscó. ¿Cómo nos convertimos nosotros en discípulos de Dios o de Jesús? ¿Nos podremos convertir nosotros en discípulos? Ajá. ¿Te has hecho esa pregunta algún día, alumno? ¿Qué dice mi amigo Falcón? ¿Te podrás tú convertir en un discípulo de Dios? yo sí. Por supuesto, como dice nuestro amigo Falcón. Ajá. Algunos tenemos esa esencia de querer decir, sí, quiero ser un discípulo de Dios. Y entonces los hombres y las mujeres dejan sus hogares, dejan su casa, sus bienes materiales, lo dejan todo y se van al servicio de Dios. Y se convierten ahora en la actualidad los sacerdotes. En la Iglesia Cristiana Católica se le da el nombre de sacerdotes, o como ustedes lo llaman cotidianamente, los curas y las monjas. ¿Sí? Esos son los servidores de Dios. Y todos estamos invitados a hacerlo, siempre y cuando tengamos, ¿qué cosa? Nuestro corazón, queramos hacerlo de corazón, no por conveniencia, sino que querramos ayudar a los demás, tengamos esa iniciativa de querer ayudar al amigo, al enemigo, al que me hizo mal, al que me hizo el bien. Entonces, todos ellos están invitados a formar parte del discipulado de Dios y también de nuestro amigo Jesús. ¿Alguna preguntita hasta acá? Miss, una pregunta. Dime, Silva. Yo antes pensaba que los discípulos eran los nombres que están en la Biblia. Y entonces ahora me doy cuenta que no son los nombres, ya que estén mostrados los nombres de los discípulos. Entonces me hizo una pregunta, ¿de quiénes son los nombres que están? Silva, te contaré que cuando Jesús vino a este mundo, él eligió personalmente a sus discípulos. Pero ahora en la actualidad, Jesús ya no está en vida, en carne, y como decimos, carne y hueso, ya no lo tenemos a Jesús aquí, solamente lo tenemos espiritualmente, en esencia, ¿sí o no? Entonces, los que nos queremos hacer discípulos de Dios o de Jesús, entonces tomamos esa decisión de dejar la familia, dejar nuestros bienes, dejar nuestros amigos, dejar toda nuestra vida social para ir en busca de la ayuda de los demás. ¿Y cómo lo hacemos? Las mujeres nos convertimos, según la religión católica, nos convertimos en monjitas y los varones se convierten en curicas. Ajá. Y por cierto que hay organizaciones que los acogen, los disciplinan, o sea, les enseñan a leer la Biblia, a interpretarla, les enseñan
una gran cantidad de idiomas, les enseñan filosofía, les enseñan psicología, una gran variedad de cursos, porque también ellos estudian. Y se vuelven personas mucho más conscientes, más disciplinadas, por decirlo así, que nos están al servicio de la comunidad y nos pueden guiar. No quiere decir que son santos, porque no lo son. Son personas comunes y corrientes como nosotros que decidieron que ayudar a los demás. Y ellos son los discípulos del día de hoy. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Me hizo una pregunta. Dime, Ojeda. ¿Cuál fue la principal característica que buscó Jesús para elegir a sus discípulos? Lo que más le gustaba a Jesús es que lo dejaran todo para ir en busca de la ayuda hacia los demás. Es la actitud, como te digo yo, ¿sí? Porque Jesús no dijo, tú vas a ser mi discípulo porque tú tienes más dinero. No. O porque tú de repente eres de piel blanca y tienes ojos castaños, tú vas a ser mi discípulo. No los eligió por eso. Los eligió por su actitud, por su bondad espiritual y de querer dejarlo todo para ayudarlo. Esa fue la esencia principal. Bonita pregunta. Gracias, mi amiga Ángel. Veamos lo siguiente. Nuestra práctica de hoy día. En nuestra práctica vamos a reconocer y vamos a colocar los nombres de nuestros discípulos. También vamos a responder algunas preguntas. Luego vamos a marcar la respuesta correctamente. Y por último, tenemos nuestra tarea del día de hoy. Pero para empezar, vamos a sacar nuestro librito. Los invito a sacar nuestros libritos. Sacamos nuestros libritos y empezamos a trabajar. Dime, Gianfranco. En la página 158. Ya, 158. Te pongo entonces la página, ¿ya? Te voy a poner la página 158. ¿Recuerdas como el año pasado te ponía la página, no? Entonces, para que no te equivoques. Entonces, aquí tenemos la página 158. Dice, escribe el nombre de cada apóstol y colorea. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a ir pintando correctamente. Pero antes de pintar, vamos a colocar, ¿qué cosa? Los nombres de nuestros apóstoles. Como esto es una figura, no es una figura real. ¿Lo estás observando? No son figuras reales. Son caricaturas. Entonces vamos a intentar de ponerle los nombres de acuerdo a las características generales. ¿Sí? A este barbudo le vamos a dar el nombre de Pedro. Le vamos a dar el nombre de Pedro. ¿Sí? Se le apagó la cámara. Dime. Se le apagó la cámara. Sí, sino que a veces yo, cuando ya sale aquí una rayita de que se me quiere ir el internet, yo apago mi cámara para que se restablezca todo y luego la vuelvo a colocar, ¿ya? Luego al otro ustedes me ayudan. A ¿qué nombre le vamos a poner? Según las características. Miren, vamos a recordar. Mira, otro barbudo, ya hemos puesto a Pedro, vamos a poner a Julio. Felipe. Acá, Felipe. Sí, en el compendio también hay un dibujo así. Ya, muy bien. Entonces ustedes me dicen Felipe. Felipe. Ya está. Felipe. ¿Qué más? El siguiente. A ver, ¿quién es? ¿Cómo se llamará este personaje? Mateo, Mato, Juan. Juan. Ya está, Juan. El siguiente.
Andrés. Andrés. Ya está. Muy bien. Hasta ahí yo he colaborado. Ahora le toca a ustedes. ¿Sí? Andrés. Ya está. Ahora, a mi amigo Ángel Aparcana le va a colocar el nombre a este personaje. Mire, Aparcana. De frente en la, ¿cómo se llama? En la pantalla. Fernando Bedón le coloca a él. Simenita Buitrón a este gordito. Caja Vilca al flaquito. ¿Ya? A ver, los quiero. A ver, y recuerden, los demás van copiando y no descansen, van pintando, coloreando bonito, para que todo salga hermoso. Cuando alguien lea tu libro, tiene que decir, qué bonito. Dime, Caja Vilca. Yo tengo mi compendio. Yo no lo puedo escribir porque después mi computadora se pone blanco. ¿Cómo? No puedo. Ah, ya, Caja Vilca, no puedes. Pero me dices qué nombre le pongo y yo te ayudo. Ya. Yo te ayudo. A ver, vamos a permitir que los participantes tomen notas. Ya está. Ya está, ya. ¿Qué nombre le pongo a este flaquito, amigo Caja Vilca? Yo te ayudo. Dime. Dime, Caja Vilca. Santiago. Le vamos a poner Santiago. Ya está. Muy bien. Buitrón, ya puedes trabajar. Buitrón, te toca el delgadito. Bedón, te toca a ti el que está de lado. Y Ángela Parcana le toca el primerito, a el que está aquí señalando. ¿Ya? Yo no puedo escribir. Sí, mis amigos no pueden, así como Caja Vilca, sean sinceros y me dicen, entonces nos ayudamos entre nosotros, porque hay otras personas que también quieren participar. Aparcana, ¿lo puedes hacer? Aparcana. Tadeo. Angelito, ¿le puedes colocar el nombre? Angelito. ¿Qué dice mi amigo Bedón? ¿Le puede colocar el nombre? Bedón. No, Miss. No le puedes colocar, ya. Entonces tú me dices el nombre y yo le coloco, ¿ya, hijo? ¿Qué nombre le vas a poner a ese apóstol? A esa apóstol. A ver. Dice que tienen una figurita ya establecida ahí en el librito. Observa tu Es que yo libro. no tengo mi compendio. Ay, no hay... Yo no tengo mi compendio. Ya, entonces ayudan los que tienen el compendio. ¿Quién tiene el compendio? Yo, Miss. Ya, ayude. Sería ¿Qué? Santiago. Santiago. Ah, entonces el otro, hijo Santiago, el flaquito, ¿quién es, hija? Profesora, hay dos Santiago. Ah, ya, dos Santiagos, ya. El gordito, entonces, ¿quién es? Yo diría que sería Tomás. Tomás. Ya. Ya, Tomás. Y el primero, Tadeo. Hay una historia bonita de Tadeo. ¿Recuerdan que les conté? El segundo no lo van a recordar. Tadeo era un pindonguito, era pequeñito, era bajito. Y entonces cuando Jesús llegó, él agarró y dijo, yo quiero ver a Jesús, pero como era tan bajito, se subió sobre un árbol. Entonces Jesús volteó, no había necesidad que nadie le diga nada a Jesús. Jesús lo sabía todo, tenía un intelecto, tenía algo que él predecía, anticipaba los hechos. Entonces Jesús agarra, estaba explicando a la gente la palabra de Dios y cuando voltea le dice, Tadeo, no lo conocía por primera vez, le dice, Tadeo, baja.
Entonces Tadeo, ¿a mí me ha dicho, y entonces Tadeo le parecía increíble que Jesús le hubiera llamado, ¿no? Tadeo, baja. Entonces Tadeo emocionado se baja. ¡Ah! ¿Soy yo? A mí me dice, sí, Tadeo, te estoy eligiendo a ti. Pero yo, ¿por qué? Entonces Tadeo tenía mucho miedo, porque Tadeo era un recaudador de impuestos. O sea, en esos tiempos era como un personaje malo, que se agarraba el dinero, que explotaba a los demás. Entonces Tadeo dijo, Señor, ¿me has elegido a mí? Entonces sí, Tadeo, te elijo a ti para que seas uno de mis seguidores. Entonces Tadeo agarró y dijo, esta noche cenarán en mi casa. Y todos los discípulos, los otros que ya habían sido elegidos, le decían, pero Señor, ¿cómo vas tú a cenar en la casa de ese hombre malo que se ha enriquecido con los bienes de los demás? Entonces Jesús les dijo, Dios ha venido a perdonar al que ha cometido errores. Para eso estamos aquí, para perdonar. Entonces fueron, disfrutaron de la cena y Tadeo agarra y le dijo, Señor, tengo algo que decirte. Y le dice, ¿saben qué dijo? Todas mis riquezas yo lo he obtenido de mala manera y voy a devolver a todas las personas lo que les he quitado. Y es más, les voy a recompensar por todo el daño que les he hecho. Y Tadeo lo dio todo lo que tenía, lo entregó. Y entonces se convirtió en una persona buena. ¿Vieron? Entonces es importantísimo el perdón. Es bien difícil perdonar. Lo sabemos todos. Es bien difícil, pero no imposible. Sigamos con la siguiente. ¿Qué nombre le ponemos acá a nuestro amiguito? Bartolomé. Bartolomé. Oh, perdón. Le vamos a poner el nombre de Bartolomé. Ya está. ¿Qué más? Al siguiente, Simón. ¿qué nombre le ponemos? No te olvides de poner las tildes con mayúscula a los nombres. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Simón? Simón. Simón. Al siguiente. Oh, por Dios, se me fue. Al siguiente, ¿qué nombre le pongo? Judas. Ya. Y al último, Judas. Judas. El último es Judas. Judas. ya. Y el penúltimo. Es que hay dos Judas, ¿no? Hay Judas Iscariote. Va a ser el Judas Iscariote, ¿ya? Sí, una pregunta. Bartolomé no apareció acá en el libro. No, no apareció. Bueno, hay un Judas. Sí, por eso es. Ya, Hay hija. Judas bueno y malo. Bien, ahora, número 2, dice, lee mi amiga, Jurado, la número 2. A Jesús. Jurado, lee la 2. Jurado. Dice, responder las siguientes preguntas. Si no está Jurado, entonces va a leer mi amiga López. López, lee las preguntas. López, ¿cuál fue la principal? López. A sus discípulos. Lee las preguntas, por favor, López. La otra también, Miss. Las dos. ¿Cuál fue la principal característica que Jesús consideró para elegir a sus discípulos?
¿Cómo puedo convertir en un discípulo? Ya, ahora me vas a ayudar. López me ayuda en la primera pregunta y la señorita Montano en la segunda pregunta. ¿Sí? ¿Cuál fue la principal característica que Jesús consideró para elegir a sus discípulos? Me ayuda mi amiga López. A ver, Sus discípulos ¿cuál dejaron fue la todo lo principal característica? Ya lo dijimos porque nuestra amiga se preguntó, ¿se acuerdan? Preguntó. sus discípulos dejaron todo lo material para ir a ser un discípulo de Jesús. Ajá, dejaron todo lo material para seguirlo. Ya está. Los discípulos dejaron todo lo material para seguirlo. Ya, ahora, amiga Montano, ¿cómo me puedo convertir en un discípulo de Dios? Montano. Convertirse en un discípulo de Dios depende de la elección del maestro. Ajá. ¿Cómo me puedo convertir en un discípulo de Dios? Hemos dicho que ahora en la actualidad nos vamos a convertir porque es una conversión de corazón. Es una conversión De corazón mismo. Sí, es una decisión. Decisión es una decisión de corazón. ¿Sí? Lo dejamos todo para servir a los demás. Dios. Ajá, servir. Ya, no solamente a Dios, sino servir a los demás. Para servir a Dios y a los demás. Más. Ajá, muy bien. Lo copiamos, por favor. Un ratito que voy a ¿Pintamos? Sí, van copiando. Los que no tienen el libro, por favor, colocan la pregunta y solamente copien la respuesta. De manera que cuando recojan su librito, ya solamente completan. Si no, van a hacer doble trabajo, chicos. ¿Me están escuchando los que no tienen su material? Solamente, igual que en los exámenes, copian el número de la pregunta y las respuestas. Nada más. No copies todo el texto porque si no, no vas a terminar. Una vez que ya hemos terminado, voy alzando la manito para saber cuántos han terminado. Diga. ¿Qué es un sermón? Dime, no te escuché bien, Silva. Un sermón, Miss. ¿Un sermón? ¿Qué es un sermón? Sí, Miss. Ah, un sermón es como a ver, es una misa. Se utiliza, bueno, en las diferentes iglesias, en los diferentes grupos religiosos también realizan sermones. Es como una reflexión. En la misa católica, cristiana católica, los sermones son las misas, son las explicaciones de cada una de las citas bíblicas. O sea, leen un pedazo de la Biblia, por decir Lucas capítulo 1, versículo del 44 al 45, y luego viene la explicación. Es un sermón, es una explicación. Miss, una pregunta aquí.
¿Qué nombre dijo para leerlo? Ajá, un ratito. Vamos a terminar con las preguntas y luego practicamos, ¿ya? Siguiente. Pasamos al número 3. Sí, un ratito, por Ah, favor. regreso, no te preocupes, regresamos. Ya, Miss. Ya, Miss. Bien, una vez que ya hemos terminado, pasamos a la siguiente actividad. Marca la respuesta correctamente. A ver, veamos. Vamos a pedir la ayuda ahí de nuestro amigo, de nuestra amiga Ojeda Moreno.